En 1979 es observado por última vez un cóndor en México y para 1987 ya no quedaba ningún cóndor en libertad. Y no solo los cóndores desaparecieron, también las expresiones culturales asociadas a ellos le siguieron por ese camino que baja al olvido, dado que los pueblos nativos de la región, al igual que los cóndores, vieron disminuida su población por el impacto de las enfermedades y el avance de la civilización en el proceso de conquista del salvaje oeste en Estados Unidos, donde se relegó a las comunidades indígenas a vivir en reservaciones, obligándolas a abandonar el estilo nómada o seminómada que habían tenido durante cientos de años. Y en México no les fue mejor, pues los pueblos de la península de Baja California y en general los pueblos indígenas del norte de México fueron en algunos casos exterminados y en otros obligados a asentarse en un sitio fijo. De esta manera se interrumpió la transmisión oral de tradiciones e historias que contenían la figura del cóndor como una entidad importante para ellas. También debido a su sedentarización desaparecieron los movimientos anuales, peregrinaciones y ceremonias donde se incluía al cóndor dentro de ellas. Pero esto no significa que los cóndores hayan desaparecido por completo. Estuvieron a punto de hacerlo, pero no. En 1981 quedaban solo 22 cóndores en libertad y se tomó la decisión bastante polémica en su momento de capturarlos a todos para iniciar un programa de reproducción en cautiverio, dado que las acciones para conservarlos en su medio natural habían fracasado. Así, en 1987 se capturó al último cóndor de California silvestre y los 27 cóndores que había en total para aquel entonces se repartieron entre 3 zoológicos distintos para iniciar este programa de reproducción. Así, el Zoológico de Los Ángeles, el Zoológico de Oregon y el Zoológico de San Diego tuvieron cóndores de California reproduciéndose en sus instalaciones, y después también el Zoológico de Chapultepec aquí en México se integró al programa de reproducción en cautiverio. Y por más increíble que parezca, todo este esfuerzo comenzó a rendir frutos. Para 1993 ya había 66 cóndores vivos, un aumento de más del doble de la población original, y para 2003 ya había un total de 233 cóndores. A la par de este aumento en la población, también comenzaron a reintroducirse algunos individuos en sitios en los cuales aún existían las condiciones para que pudieran vivir. En 1992, los primeros 5 cóndores fueron liberados en California, luego en los estados de Utah y Arizona, y finalmente en 2002 los primeros cóndores fueron liberados en México en la Sierra de San Pedro Mártir. En 2016, por primera vez desde los años 80, una pareja de cóndores anidó en libertad en California, y en San Pedro Mártir lo hicieron en el 2012. Actualmente, de acuerdo a los reportes del Programa para la Recuperación del Cóndor, hay en total 488 individuos, de estos cuales 312 viven en libertad. Y como podrás notar, la reintroducción de este zopilotote a su hábitat natural y el aumento de su población ha sido uno de los casos más exitosos de conservación de aves a nivel mundial. Y sabiendo todo esto, seguramente te imaginarás mi emoción cuando fui al Parque Nacional de San Pedro Mártir en Baja California, el único lugar en México donde se puede ver esta especie, porque tenía muchísimas ganas de ver uno. Entonces estaba todo el rato con el cuello para arriba esperando a ver a qué horas pasaba un cóndor. No pedía más, un solo cóndor. De pronto, desde el horizonte montañoso lleno de pinos, aparecieron volando lentamente en círculos 9 cóndores de California, y aunque estaban muy alto, se apreciaba su enorme tamaño y hasta podías ver la cabeza totalmente naranja y las marcas blancas en las alas de algunos, que indicaban que eran adultos. Otros, con la cabeza oscura, eran juveniles, pero todos tienen una etiqueta en las alas puesta por los investigadores para poder identificar quién es quién y saber hacia dónde se mueven. Siempre los tienen bien checaditos. Pero espera, ahí había un cóndor joven que no tenía etiquetas. Eso significaba que era uno de los que habían ya nacido en libertad.
Ver a esta especie tan icónica que alguna vez se alimentó de los mamuts y los bisontes en Norteamérica, un elemento importante de los ecosistemas del noroeste del continente y que fue parte también importante de la cultura de los pueblos de la zona, que estuvo a punto de extinguirse y gracias a los esfuerzos de conservación ha regresado, ha sido una de las cosas más geniales que me ha pasado. Me puse literalmente a bailar cuando lo vi. Pero una vez que lo vi, pasada la euforia y el baile, reflexioné sobre una cosa, y es que hemos reintroducido al cóndor, pero hay algo que no podemos reintroducir, y son sus historias. ¿A qué me refiero? Pues a que, como les conté antes, a la par que el cóndor desaparecía, también lo hacían las expresiones relacionadas con él que tenían los pueblos indígenas de la región, con la pérdida de lenguas, con la interrupción de peregrinajes y ceremonias, un montón de construcciones en las cuales el cóndor era parte importante desaparecieron. Y actualmente no tenemos sino fragmentos inconexos de lo que alguna vez existió, obtenidos más que nada por los documentos que dejaron los primeros exploradores europeos en la zona, y por la tradición oral de los pocos pueblos indígenas que sobreviven en la región. Tanto es así que incluso nos falta su propio nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que además del nombre científico, que es Hypnohips californianus, usamos la palabra cóndor para referirnos a esta ave. La palabra cóndor viene del idioma quechua de Sudamérica y se usaba originalmente para referirse a Vulturgryphus, el cóndor andino. Y después, dada la relación de ave carroñera de gran envergadura que vive en el continente americano, también se le asignó la palabra cóndor al Hypnohips californianus. Sin embargo, los nombres que los pueblos indígenas de la región usaban para referirse a esta enorme ave están prácticamente en el olvido, o en general son desconocidos por la mayoría del gran público, incluso por quienes observamos aves. Bueno, pero pues ya tenemos al cóndor en libertad, ya que nos importa lo que los indios muertos pensaban de él. Pues resulta que sí es importante porque, y aquí vamos a tocar un tema que es bastante profundo, resulta que a los componentes de un ecosistema o a los ecosistemas en sí podemos estudiarlos a través de la biología de las especies, la historia evolutiva, la genética, la fisiología, la ecología de las poblaciones y las comunidades. En fin, de la forma en la que un biólogo típicamente se esperaría que estudie a los seres vivos. Pero también en los últimos años ha surgido la idea de que aparte de estudiar a los componentes de un ecosistema como una entidad meramente biológica sin influencia del ser humano, también podemos estudiar a los componentes de un ecosistema desde la percepción de las personas que han vivido en contacto con ellos desde hace mucho tiempo y que a raíz de este contacto han generado expresiones culturales que pueden ser perfectamente otra forma de ver la biodiversidad, como las historias, ceremonias, creencias y por supuesto algo más tangible, las distintas maneras de aprovechar los recursos que se tienen a la mano. Así, a esta intersección entre biodiversidad y expresiones culturales respecto a ella que tienen los pueblos que están en contacto con un ecosistema, la llamamos diversidad biocultural. ¿Y qué tiene que ver este enorme sopilotote con este concepto? Pues que es un ejemplo patente de algo que hemos visto que sucede, y es que cuando la diversidad biológica se pierde, también lo hace la diversidad cultural, y viceversa. Cuando la diversidad cultural se pierde, también tiende a perderse la diversidad biológica. En este caso en particular, la casi extinción de los cóndores y la pérdida de las expresiones culturales relacionadas con ellos tienen algunos factores en común, como la idea de desarrollo y civilización que hubo en su tiempo, que afectó tanto a las condiciones ecológicas que necesitaba el cóndor para subsistir, como a la estructura social y cultural de los pueblos originarios que dio como resultado la historia que ya conocemos. Imagínate, por ejemplo, este bosque en la Sierra de San Pedro Mártir hace 300 años, con sus grandes y viejos árboles, con venados, cóndores y con muchos recursos distintos. Imagínate que en las lenguas yumanas que se hablaban extensamente en la región, los pinos piñoneros tenían su propio nombre, los encinos también, los venados y otros animales que los pueblos nómadas aprovechaban tenían historias detrás, que había técnicas de cestería, de tallado en hueso o en madera,
que se conocía en qué momento del año los pinos daban semilla y se hacía una gran fiesta de la recolección de los piñones. En fin, imagina que este paisaje, además de tener una dinámica ecológica propia, también proveía de recursos a los pueblos que vivían dentro de él y formaba parte de sus mitos. De hecho, en una de las historias míticas que nos sobreviven, la Sierra de San Pedro Mártir es el sitio que sostiene al cielo para que no se caiga. Y coincidencia tal vez, este lugar es el mismo desde el cual abrimos un ojo al cielo para observar las estrellas. Y ahora que lo has imaginado, piensa que poco a poco todo esto fue desapareciendo. Las historias, las lenguas y las maneras que tenían los pueblos de aprovechar los recursos del ecosistema lentamente se fueron desvaneciendo y quedaron, así como los cóndores, al borde de la extinción, al borde del olvido. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Pues entre varias cosas, porque entender que las especies y los ecosistemas no son entidades allá aisladas de los seres humanos, sino que también pueden tener aspectos culturales relevantes que se han desarrollado a lo largo del tiempo, nos podría permitir tener mejores herramientas para su conservación. Un ejemplo de esto es el programa de reintroducción del cóndor en la parte norte del estado de California en Estados Unidos, que ha sido impulsado por el pueblo Yurok, uno de los pueblos indígenas que sobrevive en la zona y que tuvo un contacto simbólico muy importante con el cóndor. Quienes reconocen la importancia ecológica de una especie para su ecosistema, pero también que tiene una importancia simbólica dentro de su visión del mundo. Y así, la reintroducción del cóndor no solo es un éxito para la conservación de las especies, sino también una reivindicación de la presencia de las comunidades indígenas que durante mucho tiempo fueron marginadas, por decirlo de alguna manera. Y sí, esto de la diversidad biocultural no es todo color de rosa y maripositas ahí volando, no. También hay expresiones culturales que pueden resultar dañinas para la fauna o los ecosistemas. Por ejemplo, las creencias y supersticiones que se tiene acerca de los búhos, tecolotes, serpientes y otros reptiles. Pero de nuevo, si podemos entender de dónde vienen estas expresiones culturales y cuál es la relevancia que tienen para la gente, entonces tal vez podamos tener mejores herramientas para hacer educación ambiental y conservación. No que luego pasa que llega el biólogo a la comunidad ahí, ve que machetearon una serpiente y dice, ¡ay, pero qué ignorantes! Y se va muy digno. Me cuentan qué ha pasado. Y por cierto, la diversidad biocultural no es exclusiva de los pueblos indígenas. Aunque en ellos hay más expresiones relacionadas con la biodiversidad, entre cualquier grupo humano que haya pasado el suficiente tiempo en contacto con un ecosistema, surgirán eventualmente expresiones culturales relacionadas a ello. Incluso fuera de las historias antiguas sobre los cóndores y de las expresiones culturales que surgieron en su área de distribución, tenemos presencia de estas aves en la cultura popular. En el videojuego Red Dead Redemption salen cóndores de California porque está ambientado en la era del salvaje oeste. Y de hecho creo que en una misión te tienes que robar un huevo. O en la película de la Era del Hielo 2 salen unas aves que recuerdan a los cóndores. Y de hecho cantan una canción muy pegajosa que estoy seguro que la recuerdan, pero no la voy a poner porque... También la percepción de los cóndores entre la gran mayoría de los habitantes actuales de la región de California ha cambiado, gracias a estos programas de conservación y educación ambiental que se han realizado a largo plazo. Así, de ser considerado como una peste en el siglo XIX, actualmente en la mayoría de los casos, se les considera como aves icónicas propias de la región y que merecen ser cuidadas. Aunque claro, como todas las aves en peligro crítico de extinción, aún enfrentan muchas amenazas y el envenenamiento por plomo, la ingestión accidental de plásticos o incluso los disparos no tan accidentales que pueden llegar a sufrir de algunas personas, los ponen en riesgo. Sin embargo, gracias a todos los esfuerzos de conservación que se han hecho, el cóndor, como el ave fénix, resurgió de las cenizas para volver a volar de nuevo y llevar bajo sus alas las historias de los pueblos que han vivido en contacto con él durante mucho tiempo. Y bueno, si les ha gustado el video, como siempre, suscríbanse al canal, compartan y denle like. También síganme en Facebook y en Instagram para seguir escuchando historias de aves. Con este video sobre la diversidad biocultural y con el video del chipe rosado hablando un poco de la conservación gestionada por las comunidades locales,
Estoy abordando temas que me parecen bastante interesantes, pero son bastante complejos. Si quieren saber un poco más sobre el tema que trate aquí, en la descripción dejo varios enlaces tanto a la historia natural y de conservación de los cóndores como al concepto de diversidad biocultural. Y bueno, ya sin nada más que agregar, salgan a pajarear y si son de Baja California o de California, suban a las montañas, encuentren a un cóndor y salúdenlo. Y si no son de allá, con un sopilote basta, que también están chidos. Muchas gracias por ver el video y adiós. Ajá, pero espérenme un momentito, hay una cosa muy importante. Resulta que el éxito de la conservación del cóndor no habría sido posible sin su reproducción en cautiverio, que fue gestionada por los zoológicos. Y sin embargo, allá afuera hay mucha gente que grita y se tira de las greñas y despotrica contra los zoológicos porque son cárceles de animalitos y que no sé qué. Pero ya veremos en un siguiente video cuál es el verdadero papel de los zoológicos en la conservación.